Bienvenidos a todos. Comenzamos contabilidad gubernamental. Vamos a comenzar hablando sobre el reglamento, sobre la ley en la cual se enmarca la contabilidad gubernamental. Bien, espero que todos estén atentos. Ya estén empezando. Vamos a comenzar nosotros con la grabación para que lo tengan en la plataforma, ¿cierto? Entonces, recordarán el primer día de clases le mencionaba a ustedes que la contabilidad gubernamental era una contabilidad un poco diferente, ¿no? Especial a la que ya habíamos visto o lo que ustedes han visto en sus 3 años de estudio, ¿no? Que están en su tercer año. Entonces, ¿por qué? Porque lo que han visto es contabilidad de empresas, ya sea una unipersonal, una sociedad, ya sea de comercialización o de producción, ¿no? No estoy al tanto si ya han llevado contabilidad de servicios, pero esta contabilidad gubernamental es totalmente diferente a lo que han visto. ¿Por qué? Porque ya es una contabilidad del Estado. ¿Ya? Ya no estamos hablando de contabilidad de empresas. Entonces, al ser una contabilidad de Estado, todos los participantes o todos los intervinientes son diferentes, ¿no? Veamos un poco. La ley en la que se enmarca la contabilidad gubernamental es la ley 1178, conocida como la ley SAFCO. Pero ustedes seguramente ya han escuchado sobre la ley SAFCO, ¿no? Cada vez sale en las noticias que los servidores públicos están bajo esta ley y se le inicia procesos, ¿no? Aquí vamos a explicar cuál es el alcance de esa ley, a quién se le aplica, quiénes están regidos y por qué es que esta ley protege o no, o lo hace de manera correcta o no al Estado, ¿no? En sí el Estado al cual estamos conformados o apegados todos nosotros. Bien. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es el Estado. Tenemos aquí en la diapositiva, esta diapositiva, una pregunta, a ver Fabiana, que usted está con la cámara encendida. ¿La diapositiva está en la pantalla en este momento? Sí, listo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, contabilidad gubernamental trata sobre esto, ¿no? Contabilidad del Estado. Vean, en este caso, el Estado dice que es una sociedad establecida en un territorio determinado, políticamente organizada, bajo una autoridad o gobierno que es elegida por la misma población, ¿no? Entonces, vean, ya no estamos hablando de empresas, ¿no? Aquí, territorio determinado, si estuviésemos hablando de contabilidad de empresas, sería nuestra empresa físicamente constituida, ¿no? El territorio en el cual está construida, por ejemplo. Políticamente organizada, ya no estaría organizado por departamento, ¿no? Lo que vendría a ser producción, comercialización, administración, finanzas, sino que el Estado ya está políticamente organizado de otra forma, por poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral y diferentes organismos que son independientes de los tres primeros, o instituciones independientes, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? El Estado está regido o está gobernado por una autoridad que en este caso, dependiendo del territorio del que hablemos, tiene un nombre diferente, ¿no? En este caso, si hablamos del Estado en general, es decir, de todo el territorio boliviano, estaría gobernado por un presidente. En el caso de las empresas, sería por un gerente. Entonces, ¿qué es lo que hace cuál es el fin del Estado? De que tenga un gobernador, un gobernante, que pueda regular la convivencia social. Bien. Entonces, en este punto de aquí, la diferencia con la empresa, ¿cuál sería? La empresa, ¿cuál es el fin de la empresa? En este caso, aquí puede ser que pueda tener un funcionamiento ideal, eficiente, bajo las normas
de economía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contabilidad gubernamental, lo que se busca es la convivencia social. ¿Con qué finalidad? Aquí abajo lo tienen bien marcado, ¿no? Bienestar social. Ahora, si volvemos a contabilidad de empresas, ¿cuál sería la finalidad? A ver, todo lo que ustedes han avanzado. ¿Cuál es la finalidad de las O generar empresas? ingreso. Muy bien, generar utilidades, ¿no? Las utilidades que ya vendría a ser la diferencia del ingreso menos el egreso. Entonces, vean aquí la diferencia enorme que existe entre la contabilidad de empresas y la contabilidad gubernamental, ¿bien? En la contabilidad gubernamental ya no se busca la obtención de riquezas, ¿no? Por parte del Estado, sino el bienestar social. Muy bien. Dicen, pero no sería por ambas partes, o sea, cada entidad financiera que hay en el país, o sea, igual ayuda al gobierno, o sea, igual ayuda a generar ingresos al gobierno, a nuestro país, digamos. Sí, así es. En toda institución, en sí, sea pública o privada, bueno, en sí más las privadas, ¿no? Las privadas ayudan a que el gobierno tenga recursos con el cual nos pueda a nosotros, ellos lo administren para un bienestar social en general, ¿no? De la población. Pero, ¿dónde está la gran diferencia? Que ellos no están regidos por la contabilidad gubernamental. Entonces, esta ley SAFCO no les va a hacer ningún daño a ellos. No les afecta. ¿Bien? Entonces, veamos esto una parte informativa, ¿no? Para que podamos entender cuál es el alcance de la ley SAFCO. Como les mencionaba, los poderes del Estado, estos tres poderes están regidos por la ley SAFCO. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Muy bien. Aunque estos tres son los que están, podemos decir, rigiendo el Estado, ¿no? Siempre bajo un país soberano, el que reside con el poder final o la última palabra es el pueblo, ¿no? Y estos tres poderes son delegados, simplemente delegados a personas que lo administran por cierto tiempo. Ahora, cualquier persona que trabaje o que esté dentro de estos tres poderes se considera un servidor público. ¿Ya? ¿Qué es un servidor público? Vamos a verlo más adelante, creo que está la definición. Bien. Entonces, veamos, este es el enfoque sistémico sobre el cual se basan las empresas estatales. ¿Bien? El sector público, que es el sector al cual le afecta la ley SAFCO que estamos viendo, está regido por entidades, ¿bien? Diferentes entidades. Hemos visto ya nosotros tres poderes, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Aparte de esos tres poderes, existen diversas entidades que ya pueden ser dependientes de cualquier ministerio o de cualquiera de los tres poderes y también poderes que son independientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros al órgano electoral, un poder que es independiente de cualquier otro poder, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al Banco Central. El Banco Central llega a ser parte de este sistema público, pero es independiente de cualquier poder, incluso independiente del mismo presidente, ¿no? Entonces, todos ellos están dentro del sector público. Vamos a ver más adelante, hay una diapositiva donde vamos a tener que leer, es un poco moroso, pero indica todas las entidades que están dentro del sector público. Ahora, este sector público está regido o controlado por la Contraloría General de la Nación, en este caso del Estado, ¿no? Porque ya somos un Estado. Contraloría General del Estado es el que rige y el que en sí controla a todas las empresas o a todas las instituciones que están dentro del sector público. Muy bien. Ya. Bien, entonces entremos en tema. ¿Qué es la ley 1178 o conocida la ley SAFCO, no?
Vamos a pedirle, por favor, a Dean que nos lo pueda leer. Léalo hasta el final, por favor. Buenas noches. ¿Qué es la ley número 1178? Es una norma que expresa un modelo de administración para el manejo de los recursos del Estado. Establece sistemas de administración que se interrelaciona entre sí y con los sistemas nacionales. Establece el régimen de responsabilidad por la función pública. Bien, muy bien entonces. Entonces aquí ya nos aclara un poco más de qué es la ley SAFO, ¿no? Dice, expresa un modelo de administración para el manejo de los recursos del Estado. Muy bien. Entonces, ya no nos interesa mucho en esta materia el manejo de los recursos de las empresas, ¿no? Las ventas, los impuestos que tiene que pagar, sueldos y salarios. Ya no. En esta materia se ve la administración de los recursos del Estado. ¿Qué es lo que hace esta ley? Dice que establece un sistema de administración que se interrelacionan entre sí, ¿ya? Y con los sistemas nacionales. Muy bien, gracias a esta ley, dice, todo lo que se haga dentro del sector público, ya eso quiero dejarlo bien marcado, porque el sector público es amplio, amplio. Si es que ustedes en algún momento llegasen a trabajar en la parte contable de cualquier institución o cualquier alcaldía, cualquier gobernación, tal vez trabajen en una localidad, en un municipio, ¿no? Van a ver solamente, podemos decir, una aguja del pajar, ¿no? O una arena de la playa, ¿ya? Es decir, están trabajando en un puntito de todo el sistema nacional que conforma la administración pública, ¿ya? O la contabilidad gubernamental. Entonces, gracias a esta ley, dice, lo que hace es crear un sistema que interrelacione entre sí a cada uno de esas entidades con un sistema nacional, ¿ya? Y establece el régimen de responsabilidad por la función pública. Las responsabilidades, vamos a ver al final, ¿no? Pero están enmarcadas en esta ley y aquí no los dice. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a pedirle a Yaceli, por favor. Yaceli, ¿nos lo puede leer? ¿Cuál es la función de la ley 1178? Regula los sistemas de administración y de control de los recursos del Estado y su relación con el Sistema Nacionales de Planificación e Inversión Pública. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que regula? Administración, ¿ya? El sistema de administración y de control de los recursos del Estado. Su planificación, es decir, su parte anterior y su inversión pública, ¿no? Bien, el objetivo. Aquí la ley SAFCO se plantea 4 objetivos, ¿ya? Para el sector público. Wilson, por favor, ¿nos los puede leer? Los primeros dos, los dos de arriba. Objetivos: programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajustes oportunos de las políticas, los programas, las presentaciones de servicios y los proyectos del sector público. Disponer de información útil, oportuna y confiable, asegurando las y estados financieros. Bien, gracias. Bien, entonces vean estos objetivos parecidos a lo que vendría a ser el sector privado, pero ya habla de la parte pública, ¿no? El sector público. ¿Qué es lo que hace en primer lugar? Programar, dice, organizar, ejecutar y controlar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a controlar? La captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Bien. Ahora aquí vean, aquí está hablando de que cada institución, bueno, en sí no todas las instituciones, pero muchas de ellas generan una captación de recursos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a la alcaldía, le dan un
por cualquier trámite le venden timbres, tienen que pagar formularios y demás ingresos que generan. Ese se llama un recurso propio, ¿no? Generan sus propios recursos. Bien, ¿qué más dice? Para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios, dice. ¿Por qué? Porque las organizaciones o las instituciones públicas también prestan servicios, ¿no? Estos servicios los prestan ya pues sea con dinero que han recaudado o incluso la prestación de sus servicios genera nuevamente un nuevo ingreso, ¿no? Para ellos mismos. Bien, pero lo que hace entonces esta ley dice es programar, organizar, ejecutar y controlar todos estos ingresos. Bien, disponer de información útil, dice oportuna y confiable. Ven, si ustedes ven estas primeras dos líneas, es parecida a la definición de contabilidad, ¿no? Que entregue una información útil, oportuna y confiable, pero en este caso dice asegurando la razonabilidad de los informes y los estados financieros. Esto debido a que las instituciones públicas también entregan estados financieros a su ente superior, ¿ya? Eso dependiendo de qué institución estemos hablando, ¿no? Todos tienen un ente superior. Y el máximo, a ver si estuvieron atentos, ¿cuál es el máximo ente superior de todas las instituciones o de todo el sector público? La Contraloría del Estado. Muy bien, Rimber. Muchas gracias. Hágame acuerdo que le regale 5 puntos. Contraloría General del Estado, ¿no? Muy bien. Tercer objetivo. Lograr que todo servidor público, bien, aquí ya entra la parte bien fila de la ley, ¿no? Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, dice, no importa si es el último de la fila o es el MAE o la máxima autoridad, asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación. Muy bien, entonces el objetivo de esta ley dice que es que todo trabajador que esté dentro del área pública, no importa cuál es su rango, cuál es su jerarquía, tenga que rendir cuentas, dice, y no solamente de lo que ha hecho, ¿no? O de los objetivos que le han encargado, que le han puesto en su trabajo, sino que tiene que rendir cuenta de la forma en que gastó el dinero que tenía en su poder y de los resultados que obtuvo el destino de ese dinero, ¿no? Entonces, no solamente es decir, nosotros, por ejemplo, si hablamos de lo que suena en este momento muy fuerte es el área de salud, ¿no? Y alguien trabaja en el sector salud, pero en el sector público, en estos momentos, suponiendo que decidió invertir en vacunas, ¿no? Que es lo que están pidiendo en estos momentos como suma urgencia, no solamente es rendir cuentas de cuánto se gastó en las vacunas, ¿no? Sino dice en el resultado de su aplicación. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que haya comprado, por ejemplo, 500,000 de vacunas si fue y lo guardó en un almacén, ¿no? O en un frigorífico, no sé, donde pueda guardarse las vacunas y que se mantenga la cadena de frío, sino que también es responsable del resultado de su aplicación, dice según la ley. Y el último, desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Muy bien, entonces, en otras palabras, evitar malversación de fondos, ¿no? Fondos del Estado. Muy bien, esta es la parte donde nos indica. Bien, recién vamos a entrar al artículo 2. Sistemas que regulan, ¿ya? Esta ley. Bien, aquí vemos cómo se maneja todo el sistema de contabilidad integrada, ¿no? O esta contabilidad gubernamental. Primero,
hay un sistema para programar y organizar las actividades. Bien, quiero que todos se imaginen entonces que son trabajadores para no ser tan, para no hacerlo tan grande, ¿no? Simplemente trabajadores de la alcaldía. Bien, todos nosotros trabajamos en la alcaldía. El primer sistema que nos habla la ley dice que es para programar y organizar actividades. ¿Ya? Entonces, hablamos de programación, estamos hablando de los pasos anteriores a lo que se va a realizar dentro de una gestión, ¿no? ¿Qué sistemas tiene acá? Programación de operaciones, organización administrativa o presupuesto, dice, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que todas las organizaciones públicas, antes de iniciar la gestión o antes de iniciar el año, tienen que hacer un POA, ¿no? ¿Qué es un POA? ¿Quién escuchó del POA? Plano operativo anual. Muy bien, plan operativo anual o presupuesto operativo anual, ¿no? Que tiene que hacerlo incluso el ejecutivo, ¿no? Que vendría a ser el presidente y sus ministros. Tienen que presentar un plan operativo anual. Muy bien, ese es el primer sistema, ¿no? En sí es un sistema de planeación, podemos llamar, donde se hace la planificación de lo que se va a realizar a posterior o a futuro, ¿no? Y esto debe ser aprobado. Si esto es aprobado, podemos ir al siguiente sistema. El siguiente sistema es para ejecutar las actividades programadas. Aquí ya trabaja la administración del personal con la contratación de las personas a ver cuánto se necesita según cada proyecto, ¿no? Administración de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque aquí no solamente es trabajar con personas, ¿no? A veces se necesita destinar camionetas, se necesita destinar oficinas u otros recursos, bienes o servicios que tenga el Estado para brindarle. Tesorería y crédito público, ya, obviamente controlando el destino, el desembolso de los dineros y la contabilidad integrada, que este es el que nosotros vamos a llevar en la parte práctica, ¿no? ¿Qué es la contabilidad integrada? Es la contabilidad de 3 sectores, ¿no? Que no me quiero adelantar, vamos a verlo en su diferente tema, no nos toque. Entonces, a través de la contabilidad integrada se hace el control de estas actividades programadas que se encuentran en ejecución en ese momento, ¿no? Y el tercer sistema que es para controlar la gestión del sector público, ¿ya? Control gubernamental integrado por el control interno y el control externo posterior. Ya esto ya es más que todo para gobernaciones, ¿no? Municipios, localidades, alcaldías y el mismo Estado central. Muy bien, estos son los 3 sistemas entonces que nos menciona la ley SAF. Bien, alcance. Aquí es donde entra la parte gruesa, ¿no? Vean, aquí, por ejemplo, vamos a pedir que nos lo lea. ¿Quién está por acá? Vamos a pedir que nos lo lea Fabiana, por favor. Aquí nos habla del alcance. ¿A quién alcanza la ley? Es decir, a quiénes rige, ¿no? Vamos a ver que aquí están casi todas las instituciones que están dentro del sector público. ¿Nos los lee, por favor, Fabiana? Ya le dicen. Se escucha medio intercortado, sí, no sé si se va a entender ya, por si acaso. ¿Ya? Alcance. Los sistemas de administración y control se aplicarán en todas las entidades del sector público, sin excepción, extendiéndose por tales la presidencia y la vicepresidencia de la República, los ministros, las unidades administrativas de la Contraloría General de la República y los cortes electorales, el Banco Central de Bolivia, las superintendencias de bancos y de seguros, las cooperaciones de desarrollo y las entidades estatales de intermediación financiera, las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los gobiernos departamentales, las universidades y las municipalidades.
Las instituciones, perdón, las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y de otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. Muy bien, gracias. Entonces es amplio, ¿no? El alcance de esta ley SAFCO. Bien, Licen, se podría decir, disculpe que lo interrumpa, dígame. para yo quedar más claro. O sea, esta ley es como, ¿cómo le podría decir? Es el sistema que maneja el gobierno, se podría decir, para tener el control de dinero, se podría decir así más fácil. No, no se le escuchó bien, Fabiana. Ahí se escucha intercortado. Esta ley, se podría decir, es la que utiliza el gobierno para controlar todo el dinero que entra, sale o que tenemos, que tiene el país, más o menos así. Ya. Es una ley de control de recursos, pero no del gobierno, ¿no? Porque el gobierno va y viene, sino del Estado. No, Y claro, sí, lo dije sí, mal. ya. Y esta ley está desde antes de que nosotros hubiésemos nacido, así que no es que lo utilicen tampoco para amedrentar a nadie, ¿no? Sino que es una ley de recursos, de control de recursos para el bien de todos, ¿no? Toda la población, la sociedad, ¿no? Esta ley, otra pregunta, esta ley igual ha sido modificada en varios artículos, si no me equivoco, donde por gestión igual le van aumentando, ¿cierto? Claro, se va a ir actualizando y siempre se va a ir actualizando, siempre mientras vaya avanzando en sí la tecnología, ¿no? ¿Por qué, digamos? Porque, por ejemplo, hay muchas formas de evadir o de malversar recursos que no existía hace 20 años, ¿no? Entonces ahí entran, por ejemplo, a ver, mm, ¿qué le puedo hablar? A ver, ¿de qué? Por ejemplo, hay esta nueva, ustedes están escuchando de una nueva ley que quieren hacer para que ya haya, que paguen impuestos los que prestan un servicio tecnológico, ¿no? Un servicio virtual o estas plataformas que están ahorita de moda en Bolivia, ¿no? Sí, Liz. Entonces, si aparecen cosas como esa, la ley también tiene que actualizarse para que regule a todas ellas, ¿no? Tal vez ya más adelante, no sé, pues digamos que hasta tengamos un poco más de la tecnología más avanzada y nuestra ley va a ser obsoleta en comparación a lo que está realmente ocurriendo en la coyuntura, ¿no? Entonces, por esa razón es que se va actualizando y siempre se va a actualizar. Bien, ya, gracias Fabiana por leer. Entonces aquí nos indica, por ejemplo, todas estas son instituciones públicas, ¿ya? Ya sean las independientes también. Y aquí a lo último habla de un punto importante que son, a ver, instituciones, organismos y empresas del gobierno nacional. O sea, no solamente son las instituciones, sino también las empresas que forman parte del gobierno nacional, departamental o local, si es que creasen empresas. Y también dice, toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. Entonces, también habla de esas empresas donde el Estado tiene el 50+1 de las acciones, ¿no? Ahí también tiene que aplicarse contabilidad gubernamental. Le hice una pregunta. Dígame. Dice que la entidad mayor es la Contraloría, ¿no? Pero en este alcance indica de que esta ley también es para las entidades de la Contraloría. Uh-huh. No, Y mi pregunta es, la Contraloría está para controlar todas las demás entidades, ¿no? Pero a la Contraloría, ¿quién lo fiscaliza, ¿no? O sea, ¿quién los controla a ellos? ya, aquí habla de
los ministerios, habla de las unidades administrativas de la Contraloría General de la República, ¿no? No en sí de la Contraloría, sino de sus unidades administrativas, es decir, como sus brazos operativos y administrativos. ¿Ya? Ahora, obviamente, la Contraloría Pública, o el Contralor, digamos, ¿no? Está, es designado por la Asamblea, ¿no? En este caso, la Asamblea, si hablamos teóricamente, representa a toda la población, ¿ya? O así debería ser, ¿no? Entonces, la Contraloría es el ente máximo. Si es que en algún momento el Contralor, ¿ya? Que debería ser la persona más recta del país, ¿no? Llegase a cometer alguna irregularidad, cosa que es muy raro porque la Contraloría no es un ente que ejecute dinero, ¿no? Que ejecute un presupuesto. Tiene, obviamente, para su funcionamiento, pero no ejecuta dinero para proyectos, no ejecuta dinero para inversión, simplemente tiene un presupuesto de funcionamiento. Pero en cualquier caso, si es que existiese corrupción dentro de la misma Contraloría, existen entes que en este caso vendría a ser la misma Asamblea Legislativa, ¿no? Que puede llegar a hacer un proceso y llevarlo al Tribunal Constitucional. Cosa que es muy rara, porque le mencionaba que ellos no manejan el presupuesto que manejaría cualquier otra entidad que sí ejecuta proyectos, un municipio o una alcaldía. ¿Bien? ¿Queda claro? Sí, sí, no, está bien, dicen. Ya, gracias. Ya, bien. Perfecto, seguimos hablando de su alcance. Ahí estábamos hablando de las instituciones a las que alcanza, ¿no? Pero también dice aquí que esta ley alcanza a toda persona que reciba recursos del Estado para su inversión o funcionamiento. Se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o excepciones o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, según la reglamentación y con excepciones por cuantía, y aquí ya empieza a hablar, ¿no?, de teoría. Entonces, dice también, aparte de todas las instituciones que ya vimos, toda persona que reciba algún recurso del Estado, ya como por ejemplo, a ver, ustedes quieren adjudicarse, no sé, a ver, la construcción de una canchita, la construcción de una escuela, o algunos proyectos pequeños, ¿no? Si ustedes son parte de ese grupo de personas que también se beneficia del dinero del Estado, también están bajo el alcance de la ley SAF. ¿Bien? O también si prestan un servicio, pero que no esté sujeto a libre competencia. ¿Qué significa la libre competencia? Esos servicios a los que ustedes pueden postular libremente, ¿no? Y son elegidos por su capacidad. Sino al contrario, si prestan un servicio y son introducidos, no sé, ya no podemos decir por muñeca, ¿no? Pero no entraron compitiendo con otros profesionales. Muy bien, entonces a ellos también les alcanza la ley SAF. Jóvenes, se va a cortar esto, volvemos en unos minutos, por favor, ya. Voy a